El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, la situación política en Brasil, polarización política y retos del nuevo gobierno. Parte 1. Una conversación con el embajador José Ignacio Piña, asociado Comexi y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión Brasil. ¿Cuál es el contexto político en Brasil en el que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales a final del año pasado? Lo cierto es que Brasil ha pasado en recientes días por situaciones inéditas dentro de su proceso democrático. Como sabemos, el pasado mes de octubre tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Brasil, que fueron muy disputadas, muy reñidas. Si bien fueron varios los candidatos presentados a la presidencia, al final solamente dos obtuvieron el porcentaje necesario para pasar a una segunda vuelta electoral, que fue el pasado 30 de octubre, y en este caso fue el expresidente Jair Bolsonaro, quien había gobernado Brasil entre 2019 y 2022. El otro candidato que obtuvo el triunfo en la primera vuelta, pero que no logró la elección y tuvo que ir a esta segunda vuelta, fue Lula da Silva, quien ya había sido presidente de Brasil en dos diferentes etapas de la historia brasileña. El primer mandato fue entre 2002 y 2006. El segundo mandato lo tuvo entre 2006 y 2010, es decir, 8 años gobernó Brasil en una circunstancia y en una etapa muy diferente. Él, como sabe, dirigente político de la izquierda brasileña, representando al Partido de los Trabajadores, el PT. Después de Lula lo sucedió otra dirigente aliada del presidente Lula, Dilma Rousseff. Ella ganó una elección para gobernar un primer mandato entre el 2010 y 2014, y luego un segundo mandato que no pudo concluir porque fue objeto de un impeachment, o sea, de una destitución por parte del Congreso, y solo en ese segundo mandato estuvo 2 años como presidenta de Brasil. Es decir, entre Lula da Silva y Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores gobernaron 14 años Brasil, es decir, del 2002 al 2016. Dilma Rousseff fue sucedida por el que era su vicepresidente, Michel Temer, entre el 2016 y 2018. Entonces, cuando se vienen las elecciones para el 2018, en 2018, octubre de 2018, hay elecciones. El expresidente Lula, que quiso volver a presentarse como candidato, fue inhabilitado por acusaciones de sobornos, por acusaciones de corrupción, por acusaciones vinculadas a un proceso que se conoció mucho como lavallato, y que era lavado de dinero, ¿no? Y entonces el juez Moro, encargado de ese juicio, inhabilitó a Lula para poder competir en las elecciones del 2018, y en esas elecciones triunfó en ese momento el señor Jair Bolsonaro, que por cierto, su discurso, digamos, las ofertas que él hacía a los electores era combate a la corrupción, mano duro contra la delincuencia, libre mercado, apertura comercial, qué sé yo. Entonces, esos mensajes lo llevan, digamos, a ganar muchos seguidores, y además recordar que, bueno, pues el PT y el partido de Lula sufrió un desgaste por todos esos años anteriores de gobierno, y eso fue lo que, digamos, el origen de que Jair Bolsonaro hubiese ganado, siendo de lo que se conoce como una outsider, ¿no? No era estrictamente un político conocido. Sí
es un exmilitar retirado con un rango bajo dentro de las Fuerzas Armadas, fue un capitán, ¿no? Llegó hasta ese grado, pero estuvo muchos años como diputado, fue electo varias veces diputado para el Congreso brasileño, y en ese sentido ganó, digamos, mucha experiencia desde el tema legislativo, ¿no? Y fue un representante, digamos, de los sectores más conservadores, de derecha o inclusive de ultraderecha en Brasil, que fueron ganando, digamos, espacios en la sociedad brasileña. Y entonces se conjugaron en las elecciones del 2018, se conjugaron estos factores. Por un lado, el desgaste del PT, la inhabilitación política de Lula y el surgimiento de esta figura, de este señor Bolsonaro, que ciertamente pues triunfó después de haber sido inclusive objeto de un atentado, donde fue objeto de una puñalada que casi le quita la vida, pero eso inclusive le dio después mayores seguidores, ¿no? Y entonces triunfa este señor con la sorpresa de mucha gente, porque, repito, no era un político tradicional, no era un político conocido, tampoco pertenecía a un grupo político, digamos, tradicional en Brasil, y bueno, empieza a gobernar Brasil, digamos, con el apoyo de los sectores más conservadores brasileños, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El candidato, que luego fue su vicepresidente, también era un general retirado, el general Morau, que fue su vicepresidente, y se hace acompañar de varios militares como parte de su gabinete, es decir, les da espacios muy, muy relevantes dentro del gabinete de Bolsonaro y en algunas otras actividades. Ahora, hay aspectos positivos, digamos, que así lo calificaron en su momento sectores, digamos, el sector económico, los sectores empresariales favorecieron y apoyaron las políticas, digamos, instauradas por el gobierno Bolsonaro. Tuvo mucho apoyo de esos sectores, pero también de ciertos sectores, digamos, conservadores, que defendían, digamos, en la parte de la familia, en la parte religiosa. También hay que decirlo, Bolsonaro se apoyó mucho en grupos religiosos, ¿no? Grupos de ultraconservadores. Y bueno, llegamos a las elecciones del año pasado, ya con Lula habilitado nuevamente desde el punto de vista político, un hombre sin duda carismático, un hombre, si bien ya con 77 años, pero bueno, todavía con un arrastre muy importante en la sociedad brasileña, y el Lula supo, digamos, allegarse a diferentes corrientes políticas, inclusive nombra como su candidato a la vicepresidencia a un antiguo enemigo político, entre comillas, ¿no? Contrincante en elecciones anteriores, pero un hombre reconocido en varios sectores. Había sido gobernador del estado más importante de Brasil, que es Sao Paulo, Alckmin, y entonces, bueno, pues empieza a sumar apoyos de diferentes corrientes políticas, y su candidatura, bueno, va creciendo. ¿Qué destaca y cómo describiría el ambiente en torno a los resultados de la elección presidencial? Que bueno, en la primera vuelta, que como le digo, participó un número impresionante de votantes, más de 123 millones de votantes, Lula obtuvo en esa primera vuelta un porcentaje del 48.43%, o sea, obtuvo más de 60 millones de votos, y el señor Bolsonaro, pues se quedó atrás, menos del 2% de diferencia. O sea, fueron realmente unas elecciones muy disputadas, lo que refleja también
es la polarización de la sociedad brasileña. La sociedad brasileña está sumamente polarizada, no solo desde el punto de vista ideológico político, sino también si revisamos el país, la geografía de Brasil, vemos cómo hay ciertas zonas, las más pobres de Brasil, los estados, digamos, más pobres, favorecen y favorecieron a Lula. En cambio, los estados llamados ricos, los estados en donde hay mayor riqueza, pues favorecían al señor Bolsonaro. Ahora, hay un tema muy importante. Estas elecciones pues bueno, hay que destacar que no solo se eligió al presidente, al vicepresidente, se eligieron a 27 senadores, a 513 diputados y 1,059 diputados estaduales. Aquí, en la primera vuelta, que como digo, no logró un candidato alzarse con la victoria y por eso se produjo la segunda, hay que decir que en lo que es el Congreso, los puestos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los partidos afines al señor Bolsonaro de centro y centro derecha, de gente conservadora, obtuvo la mayoría de los escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Lo mismo en los 27 gobernadores, pues una buena parte de ellos, pero sobre todo de los estados más importantes de Brasil, entre ellos Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, la propia capital de Brasil, que es Brasilia, la ganaron gobernadores afines a Bolsonaro. Entonces, esto es un dato muy relevante porque evidentemente va a tener que negociar el presidente Lula, el gobierno del presidente Lula, para pues poder echar adelante sus programas de gobierno que están orientados nuevamente, digamos, a favorecer a la gente más pobre, a la gente que pues demanda empleo, demanda salud, demanda alimentos. En la primera etapa, en los primeros dos gobiernos de Lula, hay que reconocer que Lula hizo un extraordinario trabajo para sacar a muchos brasileños de la pobreza. Se calcula que alrededor de 30 millones de pobres fueron en esas etapas salieron de la pobreza. Sin embargo, en los últimos 4 años hubo varios factores, pero entre ellos la pandemia del COVID. Brasil fue uno de los países más afectados por el COVID en términos de contagios, en términos de fallecimientos, después de Estados Unidos, y a mí me tocó toda la pandemia ya en Brasil, siendo yo embajador allá entre el 2020 y 2020, realmente fue impresionante el número de contagios, el número de personas fallecidas, el número de enfermos, y mucho de esto se le atribuye a un pésimo manejo de esta pandemia por parte del gobierno de Bolsonaro. Bolsonaro era un negacionista, ¿no? Y un poco a semejanza del expresidente Trump, es muy parecido en ese sentido, o en muchos sentidos, al expresidente Trump. De hecho, tenían una alianza, ¿no? Que inclusive ahora ha llevado a que el expresidente Bolsonaro se encuentre, no sé si residiendo de manera definitiva, pero se encuentra en la Florida y entendemos que pues ha sido apoyado por al menos figuras cercanas al expresidente Trump, ¿no? Pero lo que le quiero decir es que ciertamente estos últimos años, y entre otras cosas por esta razón de la pandemia, el COVID, bueno, pues se generaron muchos problemas sociales, problemas de salud serios, problemas económicos, problemas de desempleo, y hay hay muchas demandas de parte de la sociedad brasileña, y bueno, a eso se ha comprometido Lula en el gobierno que encabeza a partir del 1 de este año.
¿Cómo fue que todo este contexto precipitó la incursión de partidarios de Bolsonaro en la sede de los poderes en Brasilia? Las encuestas desde el año pasado se veía que las elecciones iban a ser sumamente competidas, en donde no se veía un claro ganador, aunque algunas encuestas favorecían a Lula, otras encuestas favorecían a Bolsonaro. Se dice, y hay bueno, algunos estudios de que en la administración de Bolsonaro se destinaron muchos recursos económicos para favorecer el voto, ¿no? A su favor. Entonces, ciertamente muchas encuestas fallaron en sus predicciones y vimos cómo realmente pues fue la diferencia de menos del 2% en los resultados electorales muestran esa polarización que hoy genera, digamos, esta inconformidad por parte de los seguidores Bolsonaro, que además compraron un poco el discurso, la retórica de que iban a ser elecciones no transparentes, de que cuestionaron el expresidente Bolsonaro siempre cuestionó el sistema de las urnas electrónicas, cuando ese mismo sistema le había dado el triunfo en las elecciones anteriores y cuando ese mismo sistema le dio el triunfo a varios de sus candidatos a gobernadores y al legislativo. O sea, para algunas cosas no reclamó, pero para esta cuestión de la presidencia sí objetó e inclusive, déjeme decirle que, bueno, se mantuvo el apoyo del sector militar al grado que su candidato a la vicepresidencia fue otro general cercano a él como candidato y estuvo insistiendo en que las Fuerzas Armadas debían de hacer una especie de auditoría a todo el sistema electoral porque no era confiable, ¿no? Y entonces les hizo varios encargos y aparentemente, bueno, pues tenían el respaldo de algunos de esos del sector, de mucha gente, de oficiales del sector militar que favorecían este discurso, esta retórica, ¿no? Y de ahí que, bueno, antes de la toma de posesión del presidente Lula, mucha gente seguidora de Bolsonaro fue a ocupar espacios, terrenos aledaños a los digamos, cuarteles militares, ¿no? Desde donde mantenían digamos, un mensaje de oposición a Lula, a su toma de posición, seguían cuestionando los resultados electorales y exigían a las Fuerzas Armadas que intervinieran, que propiciaran prácticamente un golpe de Estado porque no reconocían el triunfo de Lula y querían que estas elecciones fueran rechazadas, ¿no? Entonces, en prácticamente todas las ciudades importantes de Brasil, incluyendo la capital, había estos grupos de manifestantes, ¿no? Que estaban de alguna manera acuartelados en áreas cercanas a estos cuarteles militares, desde donde salieron varios de los manifestantes que se manifestaron violentamente a una semana después de la toma de posesión del presidente Lula y que tomaron por asalto literalmente la Plaza de los Tres Poderes, donde está la sede del Poder Ejecutivo, Planalto, la sede del Poder Judicial, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso, ¿no? El Congreso también ocasionando múltiples destrozos, daños pues a las instalaciones, incluyendo obras de arte, en fin, mobiliario, equipo. Y hoy se están iniciando, como usted sabe, investigaciones promovidas por el Poder Judicial para ver quiénes estaban detrás de estos manifestantes, porque, bueno, se sabía de alguna manera que había, no solo que había presencia de estos manifestantes, sino que iba a haber algo especial porque llegaron días antes alrededor de 100 autobuses con miles de manifestantes que los llevaban a la capital. Entonces, y al parecer las autoridades a cargo de la seguridad, pues no hicieron gran cosa por evitar esta situación. Hoy
Hoy están detenidos más de 1,500 personas. Bueno, algunos hablan de casi 2,000 personas que están detenidas, que participaron de estos actos violentos, antidemocráticos y que exigían una intervención militar. Y también hay una fuerte acusación de parte de las autoridades judiciales de Brasil al, al que fue electo gobernador de Brasil, en realidad fue reelecto, Ibanez Rocha, que fue separado de su cargo por lo pronto por 90 días para que permita, porque la seguridad, digamos, de estas instalaciones, pues dependía en gran medida de las autoridades civiles, policiales del gobierno del Distrito Federal. Entonces, él fue separado. También fue separado y está encarcelado el que fue ministro de Justicia y Seguridad Pública con Jair Bolsonaro, ¿no? Que es Anderson Torres. Él tenía a su cargo, entre otras cosas, estos temas de seguridad y bueno, él fue designado para ocupar, después de haber sido ministro de Justicia y Seguridad, era el encargado de la seguridad pública del Distrito Federal, o sea, de la capital. Y curiosamente, coincidentalmente, a 2 días de haber tomado posesión del cargo, el 2 de enero, se fue a Estados Unidos, digamos que es realmente sorprendente, ¿no? Que habiendo tomado puesto un cargo se vaya de vacaciones, y es cuando ocurre esto, el 8 de enero ocurre estas manifestaciones violentas, ¿no? Ahora, no queda ahí el asunto, las investigaciones se están iniciando, ¿verdad? Con mucha seriedad porque al parecer también están involucrados, pues, altos oficiales de las Fuerzas Armadas que tenían a su cargo, por ejemplo, la seguridad militar de Presidencia de la República, ¿no? Y del entorno del presidente, porque hay hay videos, y empiezan a surgir evidencias de que estos manifestantes habrían sido alentados, inclusive protegidos, ¿no? Un poco lo que ocurrió en Washington hace 2 años en el Capitolio, muy similar, ¿no? Fue una estrategia muy similar, pero sí es algo que realmente preocupa mucho al gobierno del presidente Lula. Él mismo ha dicho que seguramente hubo gente que, digamos, se mantiene en ciertas posiciones dentro del gobierno, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, de seguridad, de inteligencia, que probablemente pudieron haber participado de esto, y es muy grave porque, pues bueno, ciertamente es algo que preocupa porque genera inestabilidad política, ¿no? Ahora, hay que decirlo, estos hechos de alguna otra manera también fortalecen la figura del presidente Lula. Como usted sabe, ha habido pronunciamientos a nivel no solo nacional, que condenan esos hechos, que lo condenan enérgicamente, inclusive gentes afines. Hubo una reunión reciente de gobernadores de Brasil con el presidente, inclusive algunos de los seguidores o aliados a Bolsonaro, pues han manifestado su apoyo, solidaridad al presidente Lula, y muchos otros sectores, lo mismo que a nivel internacional ha habido reacciones muy, muy importantes a nivel mundial. Bueno, aquí, por ejemplo, recientemente, el día que iniciaba la cumbre de líderes de América del Norte, hubo un comunicado conjunto. Yo, con muchos años en la diplomacia mexicana, no recuerdo pues un comunicado de Estados Unidos, México, Canadá en favor de un gobierno electo democráticamente, ¿no? Como fue el caso de Lula, dándole su respaldo, su apoyo, pero en fin, ha habido pronunciamientos de muchos gobernantes de muchos países en favor del presidente Lula y en favor de la democracia brasileña, ¿no?